Corría la década de los 90. En una localidad inglesa, una madrugada, el departamento de policía recibió una llamada telefónica. ¿Pero de qué se trataba esta llamada? ¿A qué se debía? Pues la persona que llamó se escuchaba desesperada y alarmada. Había sido atacada y gravemente herida por un extraño animal. De inmediato enviaron una unidad médica y una patrulla con un par de oficiales. Al llegar al lugar, esta persona les comentó que algo trataba de entrar por la puerta de su casa. Y como vivía cerca de una zona boscosa, pensó que se trataba de algún animal oriundo del lugar y que probablemente estaría en busca de comida. Al momento en que cesaron los ruidos, salió confiado con un hacha en mano. Pero no fue hasta que avanzó unos metros más alejándose de su terreno cuando comenzó el ataque. No alcanzó a gritar, pues decía que la criatura que lo atacó era demasiado ágil para ser muy grande. Sin embargo, no consiguió mirar de qué se trataba, pues estaba muy oscuro. Trató de regresar rápidamente, pero fue derribado por primera vez. Y allí fue cuando lanzó un grito de auxilio. Comenta que otra persona cercana al lugar salió con un arma de fuego y disparó un par de veces al aire, ya que en su intento de apuntar al animal podría haber herido a la persona. Al escuchar los disparos, el extraño animal intentó atacar al responsable de ellos. Declaró esta persona que estaba tan oscuro que apenas logró mirar una silueta y un par de ojos resplandecientes acercarse a él, y allí fue cuando apuntó directamente y disparó por segunda ocasión. Al hacerlo, el animal dio una vuelta inesperada y salió corriendo hacia la carretera y se perdió entre los árboles. Pasados los días, la persona atacada fallece por complicaciones de salud debido a las heridas provocadas y a una fuerte infección que no logró soportar. Se le hizo la autopsia y no se logró identificar qué tipo de animal lo había atacado, pues no había animales muy grandes, al menos cerca y en esas fechas. Ya que no se habían registrado casos por ataques, pero para más tranquilidad de los habitantes y más para los que tenían el bosque a las puertas de su casa, comenzaron a hacer una vigilancia nocturna en un par de unidades por si miraban algo sospechoso. Por su parte, otras delegaciones o departamentos se dedicaban a investigar casos de ataques o personas desaparecidas en los alrededores. Todo dio un vuelco a la historia cuando fueron llamados para informar que el cadáver del fallecido recientemente había sido exhumado, el hueco al descubierto y el cuerpo desaparecido. No supieron el motivo, y ya que el cadáver no aparecía, se pensó en esos momentos que quizás se debía a alguna secta a la cual no le vino mal un muerto recién enterrado. Bueno, ya tenía un par de días. Si bien ya desde hace años se reportan cantidades de ataques y muertes por causa de animales salvajes alrededor del mundo y más en zonas selváticas y boscosas, este era un caso muy peculiar. Resulta que comenzaron una nueva investigación, pero no encontraron huellas ni nada que delatara a una o más personas involucradas. Lo único que encontraron fueron pisadas de algún animal que se fueron perdiendo en una vereda y posteriormente se acabó el rastro entre el bosque. Después de peinar una buena parte y de no encontrar el cadáver, solo el rastro de las huellas. Después de unas semanas se calmaron las búsquedas, los rondines y los ataques, hasta que cierta noche uno de los oficiales circulaba en su patrulla por la carretera cerca del cementerio y observó lo que parecía una persona acercarse al lugar. Esta persona, en cuanto miró a la patrulla, corrió y se escondió. De inmediato, el oficial pidió refuerzos, pero estos tardarían en llegar debido a la distancia en que se encontraban. Así que decidió bajar por su propia cuenta con arma en mano y su linterna, que le fue de gran ayuda, pues el lugar estaba oscuro y solo la luna iluminaba los claros entre el cementerio y los árboles.
Antes de llegar a las puertas del cementerio, presintió que alguien lo seguía y al intentar voltear, según comenta, algo cayó sobre él sin darle oportunidad de reaccionar y quedó inconsciente hasta que llegaron los refuerzos, quienes lo trasladaron a emergencias casi dándolo por muerto, debido a la gravedad de las heridas. Así pasaron unos días y eso fue todo lo que recordó el oficial. Por fortuna para él, lograron salvarle la vida, pero aún no se explicaban por qué lo que lo atacó no terminó con su trabajo. Es decir, por qué si mirándolo inconsciente no lo mató. A pesar que esa duda es muy dura, puesto que era evidente que no iba directo a matarlo, tampoco a la víctima anterior, por lo que pensaron que solo fueron desafortunados que se atravesaron en su camino, o simplemente es algún tipo de criatura carroñera que se estuvo alimentando de otros animales muertos, y por esa razón quizá olfateó el cadáver y lo desenterró. Pasadas unas semanas, el oficial herido fue dado de alta, pero ya no regresó a la oficina a reportarse, por lo que se dieron a la tarea de ir a buscarlo. Además de que se vieron orillados a forzar la cerradura de su casa para entrar, pero les esperaba una dantesca escena. En la habitación donde dormía el oficial se encontraba tendido en la cama. Se había disparado en la cabeza con un arma de grueso calibre, pero no sin antes dejar una nota en la cual explicaba el aterrador motivo, aterrador e inquietante. Cada noche tenía pesadillas en las cuales se miraba asesinando personas y comiendo su carne. Además, explicaba que tenía alucinaciones que no lo dejaban comportarse normalmente en público. Y por último, y lo que se les hizo más misterioso, es que él estaba convencido que estaba cambiando, así es, como transformándose, y antes que hiciera daño a alguien más, decidió quitarse la vida. Nota extra, todo ocurrió en luna llena. Esto sin contar que en sus brazos se encontraron mordidas que él mismo se provocaba. Sus facciones eran muy notorias. Había partes de su cuerpo aparentemente alteradas. Un ejemplo muy claro fueron sus dientes, los cuales se tornaron un color amarillento y comenzaban a separarse. Sus orejas, sus ojos y el mentón presentaban un cambio raro e inexplicable, pues todos recordaban sus facciones normales antes del suceso. Según los análisis que se le habían realizado, jamás se encontró rabia o algún otro tipo de infección. Además, en vida, él era un hombre corpulento y un atleta. Jamás se supo algo del animal o la bestia, pues esta ya no apareció ni atacó a más personas por esos lugares, y tampoco se registraron ataques. Muchos piensan que quizá al quitarse la vida, este hombre terminó con una maldición. Pero, ¿cuál maldición? ¿Quién o qué fue esa criatura a la luz del día? ¿Qué misterio encierra la desaparición de un cadáver que este mismo ser atacó? ¿O quizá en verdad este policía se llevó una posible maldición a la tumba? Hombres lobo, licantropía, seres que regresan de la muerte para transformarse por las noches y dañar a otras personas, o una secta que se dedica o se dedicaba a robar cadáveres frescos, de la cual no se tiene ni el más mínimo registro en aquella localidad europea. Como siempre, y como muchas cosas, todo se queda en los archivos de la oscuridad.